Heridas del alma. También se le pueden llamar heridas de la infancia, heridas emocionales. Y ya sabemos que las heridas y las vivencias que tenemos durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia, pueden marcar de una forma muy determinada nuestra personalidad y nuestra forma de relacionarnos cuando ya somos adultos. Y en muchos casos vivimos situaciones, experiencias en las que sin saber por qué hay algo, sucede cualquier cosa que nos hace mucho daño y hace que nos sintamos muy mal. Puede ser que nuestra personalidad tienda a tener ciertas características y eso hace que nos enfrentemos a las cosas de manera diferente entre una persona y otra. Y esto puede estar muy relacionado con estas heridas que todos en mayor o menor medida tenemos y hemos desarrollado, y lo que ocurre es que creamos máscaras y mecanismos de defensa para protegernos. Soy Macarena Rodríguez, pedagoga y coach transpersonal, experta en inteligencia emocional. Bien, quiero hablar de esas heridas porque nos ayuda a conocernos mejor y a saber por qué en algunos momentos actuamos de una forma u otra. También para poder superar estas heridas, para poder sanar estas heridas y así podernos relacionar de una forma más segura y más sana. Hoy voy a hablar de 5 heridas que considero más comunes, o al menos las que yo me he encontrado con más frecuencia. Estas serían la herida de abandono, la herida de rechazo, traición, humillación o vergüenza y la herida de injusticia. Bien, la herida de abandono se desarrolla porque hemos podido vivir situaciones en las que nos han abandonado físicamente, bien por el fallecimiento de algunas de nuestras figuras paternas, o bien este abandono puede ser emocional, no tiene por qué ser un abandono físico. Un abandono emocional es, por ejemplo, cuando sentimos que no tenemos la atención o no nos muestran ese interés por saber cómo nos encontramos o por saber sobre nuestra vida por parte de nuestros cuidadores, de nuestros referentes. Y pueden ser situaciones muy sutiles, pero nosotros con la mentalidad de niño pues desarrollamos esta herida porque interpretamos un abandono. Cuando conectamos con esta herida, lo que hacemos inconscientemente es desarrollar máscaras para poder protegernos y para tratar de evitar conectar con esa herida que tanto dolor nos produce. Lo que intentamos es ponernos a salvo totalmente de cualquier posible abandono futuro y así evitar revivir ese dolor tan profundo. A través de esta máscara lo que hacemos es todo lo posible y nos comportamos de tal manera para evitar eso. Son destacados 2 modos de comportamiento de estas personas que tienen muy marcada esa herida de abandono. Una es la dependencia emocional con la que se relacionan, como ya hemos dicho, hacer todo lo posible para evitar quedarnos solos, porque solo pensar en esa situación de ser abandonado de nuevo puede generar un estado de ansiedad y una sensación muy desagradable. Otras características también muy comunes es desarrollar la hipervigilancia, el control sobre las situaciones, sobre las personas e incluso la manipulación inconsciente en algunos casos. Por ejemplo, mostrarnos muy complacientes y muy atentos y entregar mucho a la otra persona para luego poder pedir a cambio que no nos abandonen. Por eso una persona que tiene esta herida de abandono va a tener dificultades para crear relaciones sanas, aunque también la persona se puede polarizar en el otro lado, que sería evitar tener relaciones para no exponerse a esta herida de abandono. Para sanar esta herida es importante, lo primero, tomar conciencia a través del trabajo interior, del autoconocimiento, en algunos casos localizar el origen
para poder hacer una reestructuración, una reprogramación y así aprender a relacionarnos de una manera segura. Otra herida sería la herida de rechazo. Esta herida también afecta de manera muy significativa a el autoconcepto, la autoestima y la autoimagen de la propia persona. Se puede originar por situaciones tan evidentes como cuando hemos sufrido bullying en el colegio o por un rechazo dentro del hogar, como cuando nace un nuevo hermano y sentimos que de alguna forma nos están rechazando porque ahora la atención va al nuevo miembro de la familia. Aunque también esta herida se puede desarrollar en edades más tempranas, incluso cuando estamos en el vientre de nuestra madre, si nuestros progenitores nos rechazan también inconscientemente porque realmente no querían ese embarazo o no querían el sexo que nosotros traemos. Quiero aclarar que estas heridas no son un estado emocional pasajero, no es un estado de tristeza o de apatía pasajero, sino que en muchos casos son heridas muy profundas y para poder reestructurar todo aquello que nos lleva a sentirlas y para evitar que nos sigan condicionando, es necesario hacer un trabajo acompañado de un profesional. Pues bien, las personas con esta herida de rechazo a menudo pueden sentir que no son valiosas, que no son dignas y esto puede estar afectando directamente a la autoestima y a nuestras relaciones laborales, sentimentales, familiares y de todo tipo. Esta herida también se ha podido desarrollar cuando nos comparaban constantemente con un hermano, con un primo, con un familiar o con otra persona. De esa forma hemos podido interpretar que nuestro ser es rechazado totalmente porque se prefiere que seamos de otra forma diferente. ¿Y cómo actúa una persona con esta herida de rechazo muy marcada? Pues, por ejemplo, puede evitar situaciones sociales o se puede sentir incómoda en estas situaciones porque tiene ese miedo a ser rechazada. Evita también expresar lo que piensa, lo que siente y dar la opinión. Puede caer en una búsqueda continua de aprobación de los demás y no sentirse aceptada. Llevarnos a una dependencia de esta validación del exterior. Estas personas pueden tener también miedo a la intimidad porque consideran que si se muestran vulnerables, que si muestran esa intimidad con otra persona, pueden ser rechazadas por ese motivo y por eso mantienen esta distancia emocional. Incluso pueden basar su toma de decisiones en evitar a toda costa ser rechazado y de esta forma pueden perder oportunidades, pueden sentir insatisfacción porque no se atreven a enfrentarse a nuevas situaciones por ese miedo a ser rechazado. Los síntomas de esta herida de rechazo, como ya hemos dicho, pueden ser baja autoestima, inseguridad, perfeccionismo, evitación de situaciones sociales, incluso depresión en algunos casos, y como máscara se puede desarrollar una autosuficiencia de querer hacerlo todo por sí mismo, mostrar fortaleza o mostrarse continuamente complaciente con la otra persona para de esta forma evitar ser rechazado o incluso evitar conversaciones serias y profundas y mantenerse en el humor, en la diversión para no entrar en estas conversaciones más profundas porque interpretan que les puede llevar al rechazo de la otra persona. Vamos ahora a hablar de la herida de traición. La herida de traición se desarrolla por una situación en la que nos hemos podido sentir decepcionados o traicionados por parte del padre o de la madre. En este caso hemos perdido la confianza, por ejemplo, por promesas no cumplidas, mentiras o porque hemos tenido una figura irresponsable, paterna o materna. Estas personas, como no toleran la traición, hacen todo lo posible por ser responsables y fuertes. Suelen ser personas muy puntuales y les aterroriza depositar y delegar responsabilidades en otras personas por miedo a esta traición, porque no confían. El mecanismo de defensa que van a desarrollar va a ser a través de la ira, la desconfianza y el control excesivo.
También me gustaría comentar que normalmente las personas que no han sanado estas heridas se van a encontrar continuamente situaciones en las que se les repita esa conexión con esa herida. Es una forma que la vida tiene de ponernos en la situación de nuevo para que aprovechemos la oportunidad y sanar esa herida. Vamos con la herida de injusticia. Esta herida surge cuando el niño o la niña ha sufrido la frialdad o el autoritarismo de su figura paterna, normalmente del mismo sexo. Este niño ha podido sentir demasiadas exigencias, poca flexibilidad y que se han sobrepasado sus límites. Puede que considerase que sus opiniones no eran válidas, que no se les tenía en cuenta, incluso que no se tenía en cuenta su mundo emocional. Esta herida se genera cuando la persona se ha sentido presionada bajo las expectativas de sus figuras paternas. Esta persona ha podido desarrollar la rigidez como mecanismo de defensa. Y una persona rígida no se lleva muy bien tampoco con su vulnerabilidad y quiere mostrarse viva, dinámica, aunque esté agotada. Normalmente le suelen restar importancia a las cosas que le molestan y siempre aparentar que todo está bien y que se las pueden apañar sola. Suelen ser personas que se muestran también siempre optimistas, muy positivas y muy pocas veces le escucharás algún comentario negativo. Este autocontrol de esa parte vulnerable normalmente es para mantener esa expectativa de parecer perfecta y así corresponder al ideal que se nos ha fijado. Normalmente estas personas incluso pueden ser muy duras con su cuerpo, con su estado físico y muy pocas veces reconocer que necesitan descansar o que están enfermas. En muchas ocasiones también puede considerar que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos. A veces esta persona nos puede parecer insensible o esa persona lo puede vivir todo como que tiene que ser justo, todo tiene que estar justificado o ser justificable. Para sanar esta herida podemos aceptar también a través de un proceso interno y de autoconocimiento que está bien mostrar nuestra vulnerabilidad y que podemos dejar de cumplir con las expectativas y con esos estándares que se han marcado. Está bien también sentir emociones que no sean agradables y está bien que no estemos constantemente en ese positivismo o en ese optimismo irreal. Y la última herida que vamos a ver es la herida de humillación o vergüenza. Y esta herida, también muy profunda, se genera cuando en una situación nos hemos sentido humillados por alguno de nuestros progenitores o por algún referente como maestros, hermanos o cualquier otra persona y puede influir en nosotros de tal forma que nos cueste también mostrar esa parte vulnerable, abrir y mostrar esa intimidad por miedo a ser de nuevo avergonzado, humillado y nos va a costar mucho trabajo exponernos socialmente. Nuestra programación y nuestro diálogo interno con esta herida puede ser continuamente de vergüenza hacia nosotros mismos y puede estar muy relacionado con esta herida todo el tema del masoquismo, ya sea emocional o espiritual, pudiéndonos sentir incluso enganchados a ese dolor emocional y encontrar satisfacción en ello. Y sin saberlo, la mayoría de las veces se puede perseguir este dolor y esta insatisfacción. Esta herida también nos puede llevar a querer complacer constantemente a los demás, a tener una baja autoestima y aprender a autosabotearnos constantemente a través de nuestro diálogo interior. Bueno, pues espero que hayas podido identificar si has revivido alguna vez situaciones a través de estas heridas y si esto te está condicionando en tus relaciones y en tu vida normal.